revisar. Lo que estamos diciendo acá entonces es que cuente cuántas celdas del conjunto. Acá, a ver si yo hago clic. Fíjense, de la A02 a la A101 es todo este conjunto que está acá marcado, que son todos los valores de la tabla. Y le pido que las condiciones son que sea, el resultado sea mayor o igual a la B114, que fíjense en esta celda marcada en rojo, que es el límite inferior, y que además, de nuevo, tengo que marcar fíjense en que de nuevo aparece el A02, A101, ¿sí? Porque la segunda condición también tiene que ver con los números estos. Podría ser otra cosa, o sea, podría ser mucho más compleja. Es como los ejemplos donde, por ejemplo, le pido que primero se fije, no sé, el tipo de producto, que sean verduras en vez de fruta, y después la segunda condición me fijo en otra columna donde a lo mejor, no sé, tengo nombre de personas con quien hicieron la compra. Entonces yo le puedo decir, bueno, a ver, contame cuánto gasto en verdura, Lucas. Si yo tuviera una tabla donde tengo los gastos de distintas personas para distintos tipos de artículos. Es bien compleja o sea, nos permite hacer muchas cosas la función esta. Pero básicamente es eso. ¿Sí? Le estoy diciendo entonces que me cuente cuántas veces, perdón, cuántas celdas tienen un número mayor o igual a este, y cuántas celdas del mismo rango tienen un número menor a este. Y de esa forma nos cuenta la frecuencia. Después lo único que tenemos que ir haciendo es ir cambiando la cantidad de celdas para no escribir la función todas estas veces. Acá lo que está hecho es, para el que no sabe, cuando nosotros tenemos el signo pesos adelante de la letra de la celda y del número, significa que la estamos fijando. Entonces, cuando usamos la función de desplegar hacia abajo, fíjense si yo copio esta fórmula y la pongo acá, ¿por qué me da 0? Porque me corrió la D. Esto me tiene que dar corrida. En este caso yo lo que tendría que hacer es fijar, esto es B, y para que no se mueva le agrego el signo pesos. Lo mismo acá, esto es una C. Entonces ahí, fíjense, me vuelve a dar 5. Bueno, ¿para qué hago lo del signo de peso? Entonces, para fijarlo. ¿Por qué? Porque Excel, para simplificarnos a nosotros la vida, cuando yo copio una fórmula y la pego en alguna celda, copia la fórmula, pero en cierto modo es inteligente. O sea, si yo me moví una celda a la derecha con la fórmula, me mueve también los datos que toma una celda a la derecha. Por eso acá, por ejemplo, donde yo usaba el límite inferior, que es la celda B, me lo paso a la C, porque yo acá me moví una celda a la derecha. Lo mismo pasó con esta, que de la C me la llevó a la D. Pero yo no quería eso. Entonces lo que hice fue ponerle signo peso a la letra de la celda para que la deje fija. Lo mismo pasa con todo este rango. Todo este rango. Si yo copio la fórmula o la despliego, fíjense, hago clic, mejor dicho, hago clic y lo sostengo en la esquina inferior derecha de la celda, la despliego para abajo y copia la fórmula. Ahora, fíjense que da 11 igual que antes. ¿Por qué? En realidad, cuando nosotros nos movemos una celda hacia abajo,
todo se mueve una celda hacia abajo. Es decir, en la fórmula, esta celda que yo tenía antes, ahora pasa a ser esa. Cuando yo le pedía el límite superior, ahora pasó a ser ese. Pero acá, en este caso, todo esto, si yo no hubiese usado el signo peso para fijar la celda, se hubiese movido todo una celda hacia abajo. Entonces, por ejemplo, me hubiese dejado de tener en cuenta la primera celda. ¿Sí? Cuando yo despliegue uno más hacia abajo, me hubiese dejado de tener en cuenta la segunda y así sucesivamente. Por eso es que usamos en la ecuación, fíjense, signo peso en la letra y en el número. ¿Por qué? Porque el rango este de A02 a 101, que sería todo esto, no quiero que se mueva nunca, es siempre ese. Entonces lo fijo. En cambio, acá, en estas, no le fijo el número, porque yo quiero que cuando yo me baje una celda, en la ecuación también baje, para que me tome los límites que le corresponde a esta frecuencia. Miren, acá estamos parados entonces comparando la B115 y la C115. Si yo despliego hacia abajo, ahora me tendría que estar tomando la D. La 116, perdón, las letras son las mismas. B116, C116. Si yo vuelvo a bajar, tendría que haber pasado a la 117. Solo, ¿ven? B117, C117. Entonces, de esa forma yo no tengo que andar escribiendo la ecuación todas estas veces. Bueno, ¿alguna duda?